misterios que envuelven lo paranormal. Suelen llamar la atención de quienes creen y quienes no. Intentaremos juntos develar qué hay detrás de estas experiencias, las cuales representan un gran desafío para nuestra humanidad. Nuetinger Paranormal comienza. ¿Quién en esta vida no ha sentido miedo o curiosidad por ver un fantasma? Como una sábana blanca que flota en el aire y no tiene cuerpo físico, son representados los fantasmas. Pero, ¿qué son los fantasmas? ¿Has visto uno alguna vez? Los fantasmas son básicamente muertos distintos que por algún motivo extraordinario se niegan a estar muertos. Puede ser porque no saben que murieron, porque no pueden terminar de morir o porque existe algo que no les permite descansar en paz. Algunos de estos seres dejaron en sus vidas asuntos sin terminar: un amor, una venganza, una advertencia o aviso para los descendientes, una acción importante. Vuelven así a actuar en el ámbito de los vivos y ponen en jaque la frontera que tendría que ser la muerte. Se los puede ver con la misma apariencia que tenían antes de morir, aunque algo deslucidos, o a veces como un cadáver en proceso de descomposición. Los espantos y aparecidos son un tipo particular de fantasmas. La diferencia que está en que pueden presentarse ante los vivos no solo como hombres o mujeres, sino también en la forma de un animal o de un monstruo, de viento, de fuego o como una gran luz. Los relatos con fantasmas universales, esto quiere decir que todas las culturas los han creado y los han transmitido, porque reflejan una cuestión central para la gente. ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Qué pasa con nosotros después de morir? Los fantasmas son seres intangibles que nos visitan desde el más allá de ese tenue velo que separa a los vivos de los muertos. Aparecen de forma incorpórea. Lo hacen con la ropa que llevaban en el momento de su muerte, ya sea una casaca de fútbol o un vestido medieval. Y se aparecen de forma fugaz, como pequeños destellos. Los fantasmas están hechos de un material llamado ectoplasma. Los escenarios donde transcurren las historias de fantasmas también suelen repetirse: casas encantadas, castillos o monasterios en ruinas, túneles o pasajes subterráneos, cuevas, bosques, son algunos lugares clásicos en los que se encuentran estos personajes. En los relatos que se presentan son paisajes naturales a plena luz del día o durante la noche. Por lo general, los espantos y aparecidos prefieren los espacios abiertos y les da igual si hay sol o no. Pasajeros fantasmas. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara, me cepillé los dientes y me preparé para otro día largo. Bajé al andén de Leandro Alem. Eran las 8:30. Tardó y tardó. El último vagón paró frente a mí. Estaba repleto de gente. No sé cómo conseguí pasar. Las primeras paradas pasaron normales.
Estábamos por pasar la Malavia, una estación antes de la que me bajaba. De pronto se cortó la luz por unos 4 minutos y cuando ésta volvió estábamos en Dorrego. Me apuré para bajar, si no llegaría tarde a trabajar. Cuando caminé pensé que había mucha menos gente. Cuando llegué me disculpé con mi jefe por la tardanza y entré en mi oficina. El jefe ya sabía que iba en subte a trabajar. Entró y me preguntó: ¿a qué hora lo tomaste? 8:30 en Alén, le respondí. ¿En qué vagón?, preguntó sorprendido. En el último, respondí, sin entender lo que pasaba. Gracias por responder. Sé que mi pregunta es algo extraña. Se va de mi oficina, prendí la compu para olvidarme de todo esto que pasó y empecé a trabajar. Volví caminando a mi casa, me senté en la mesa y me comí un plato de fideos con salsa rosa. Me fui a dormir pensando en lo raro que pasó hoy. Al otro día, bajo al andén, el subte vino a las 8:30. El último vagón estaba lleno. Estábamos por pasar la Malavia a las 8:35 y se cortó la luz otra vez. Cuando estábamos en la estación Dorrego, la luz ya había vuelto. Apuré mis pasos y como el día anterior, había mucha menos gente que cuando se cortó la luz. Fui directo al trabajo, entré en mi oficina y ahí me esperaba mi jefe con la compu prendida y una página abierta que tenía palabras sueltas y decían: Estación Malavia, 8:35 AM. 30 años atrás, demente, bomba. ¿Dónde quedaron pasajeros fantasmas? Abajo había un texto que decía: tal cual cuenta la leyenda, hace 30 años atrás, un psicópata puso una bomba en el último vagón del subte que pasaba por la estación Malavia a las 8:35 AM, provocando la muerte de todos los pasajeros que viajaban en ese vagón y varios heridos en los vagones siguientes. Se dice que las almas en pena de aquellos pasajeros viajan en ese vagón a la misma hora de su muerte y al cortarse la luz, su imagen desaparece. Al ver esto en mi computadora, sentí un escalofrío. Le iba a preguntar al jefe qué sabía él de esto, pero no llegué a preguntar, que él me dijo 12. Yo fui uno de los heridos. Estaba en el primer vagón y vi cómo las almas salían de sus cuerpos. Se retiró de mi oficina y ya nunca más volví a viajar en subte. La creencia en fantasmas se atestimonia desde los primeros textos escritos sumerios y egipcios. El fantasma de Enkidu se apareció a Gilgamesh en la llamada epopeya de Gilgamesh. También se encuentra extendida en las epopeyas de otras civilizaciones de muy distinto desarrollo cultural. La Odisea, del griego Homero, y la Eneida, del latino Virgilio, acogen viajes de ultratumba, las llamadas nequias. Los romanos ponían un puño de tierra sobre el cadáver porque si no el alma erraría por toda la eternidad en la ribera de la Estigia, y era preciso poner una moneda en la boca para pagar al barquero, o el alma no tendría descanso. Por eso aterraba a los romanos navegar por el mar, ya que los náufragos no recibían honras funerarias, y los marineros solían tener un pendiente de oro para pagar su funeral, en caso de que su cuerpo ahogado arribara a la playa. Los fantasmas buenos para los romanos eran los manes o espíritus de los antepasados. Los malvados eran los larvae, almas de hombres malvados que vagan errantes por las noches y atormentan a los vivos.
En la mayoría de las culturas contemporáneas, las apariciones de fantasmas están asociadas a una sensación de miedo y son fuente importante de estudio de recién nacidas pseudociencias como la parapsicología. Aún también importante dentro del estudio de ciertas religiones como el Islam, el judaísmo, jainismo, hinduismo, shintoísmo, espiritualismo y cristianismo, aunque cada uno lo estudia de modo diferente. En las creencias de la nueva era, se intenta racionalizar la creencia tradicional afirmando que los fantasmas son cúmulos de energía negativa o que se trata de imágenes holográficas, almas residuales, de personas que han dejado impregnado el ambiente con su imagen y sus actividades. Hay diversos tipos de fantasmas según Tyrrell, autor de un clásico libro sobre el tema, Apariciones, publicado en 1943. Identificaba 4 grupos principales sobre la base de la conducta o las acciones adoptadas por los presuntos espíritus, más conocida que su propia naturaleza. Apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado. Generalmente no suscitan miedo, son inofensivos y a veces llegan a ser tratados como un miembro más de la familia. Apariciones post-mortem. Suelen tener lugar muy poco tiempo después de la muerte de la persona reaparecida y no acostumbran a estar relacionadas con un lugar o un acontecimiento concreto. Parecen ser como despedidas. Apariciones en casos críticos. El aparecido es alguien que está viviendo una experiencia importante, como un accidente, una enfermedad o por supuesto la muerte, y se muestra ante una persona o personas simultáneamente a esa experiencia, no después de la misma. La aparición inducida, por otro lado, en estos casos, el fantasma es citado a aparecer, o puede ser no el de una persona muerta o moribunda, sino el de alguien vivo que intenta con deliberación hacer que su imagen se haga visible a otra persona, que habla entonces de bilocación, si se trata de santos, o en el folclore alemán, el Doppelganger, en el irlandés Fetch. En este tipo de apariciones parece haberse excluido aquellas en las que la aparición adopta una actitud comunicativa e interactiva con aquel a quien se muestra, pudiendo hablar o comunicarse con él, mucho tiempo después de su fallecimiento. Dentro de las tradiciones y cultura popular destacan los siguientes tipos de fantasmas: almas de personas o fantasmas que tienen su origen en estas. Alma en pena. Un alma o ánima en pena es una figura recurrente en numerosas leyendas, creencias religiosas, fenómenos paranormales, creepypastas y temas literarios. Se caracteriza por ser un espíritu o fantasma del alma de una persona, que después de morir vaga sin descanso, por ejemplo, por haberse suicidado, ya que le fue negado o no puede encontrar el camino al más allá. Generalmente el alma continúa deambulando en el mundo de los vivos, sin tener plena conciencia de su muerte o de cómo trascender al otro plano existencial. Este tipo de almas debe diferenciarse claramente de las almas errantes, las cuales permanecen voluntariamente en este plano. Alma errante. Un alma, espíritu o ánima errante es, según algunas tradiciones, folclores y mitologías, el fantasma de un hombre o mujer que voluntariamente han logrado no realizar el viaje para trascender al plano existencial después de la muerte, quedándose así en el mundo de los vivos, generalmente reducidos a una simple sombra espiritual. Este tipo de alma debe diferenciarse claramente de las almas en penas, las cuales permanecen involuntariamente en este plano. Alma residual. Este tipo de fantasma está compuesto por la energía espiritual y emociones residuales que en ocasiones dejaría un alma al morir.
la cual permanece con los deseos y angustia que tuvo la persona en la vida, razón por la cual llegaría a adquirir una forma fantasmal con una conciencia nula, parcial o total, dependiendo de la fuerza de la energía que le dio origen. Los tulpas, doppelganger y otras formas de proyecciones astral y fenómenos de bilocación pueden ser considerados parcialmente dentro de esta categoría, si se manifiestan como fantasma o espíritus y o adquieren conciencia propia. Alma mensajera. Correspondería a un alma que se le ha permitido volver del más allá y aparecer en el mundo de los vivos, con el objetivo de despedirse o de entregar un mensaje a los vivos, generalmente a parientes o conocidos. Entregarían su mensaje a través de sueños, o en menor medida como una aparición espiritual. Los hechos que les voy a contar son muy sensibles y son de tragedias reales. La intención no es herir a las personas que estuvieron involucradas en estos penosos acontecimientos, ni mucho menos. Es solo mostrar los registros paranormales en los lugares de los hechos. Desde este humilde lugar, elevamos una plegaria al cielo, en memoria de cada persona que ha perdido la vida en estos sucesos trágicos y en respeto a sus familiares y amigos. El 30 de diciembre de 2004 ocurrió el incendio del boliche República Cromañón, mientras la banda de rock Callejeros brindaba un recital. Al poco tiempo de iniciar el espectáculo, mientras tocaban el tema distinto, uno de los espectadores encendió una candela 3 tiros, un producto de pirotecnia que impactó en la media sombra ubicada en el techo. Esto provocó un fuego inmediato en esta tela de plástico, la cual comenzó a generar gases y humos que imposibilitaba ver y respirar. Las luces del establecimiento se apagaron y los asistentes comenzaron a intentar evacuar el lugar, pero el local no se encontraba en condiciones. La salida de emergencia estaba obstruida por la presencia de vallas, algo que dificultó la evacuación inmediata al momento del incendio. Asimismo, la certificación de bomberos de este establecimiento se encontraba vencida, por lo que sus matafuegos no se encontraban en funcionamiento. Esta fue una de las mayores catástrofes por causas no naturales en la historia argentina, la cual se vio agravada por el incumplimiento de protocolos y medidas de seguridad, que provocaron 194 víctimas fatales y 1.432 heridos. Hoy, desde el otro lado de la vida, sus fantasmas no permiten que este hecho pase al olvido. Nos dejan sus voces y testimonios de los sobrevivientes. En verano de 2022 fui de paseo a Chubut a la casa de mi amiga y ella, muy gentil con un amigo, me llevaron a recorrer y conocer hermosos lugares. Fuimos a pasar el día al dique Florentino Ameghino, un punto turístico y atractivo por su paisaje, que el 19 de septiembre del 2002 se vio teñido por una tragedia cuando un contingente de estudiantes de la escuela primaria de Merlo subieron a un puente colgante que cruzaba el río Chubut entre la villa y el campín del dique Florentino Ameghino. La pasarela de madera se dio justo cuando el contingente de alumnos, profesores y directivos de la escuela número 39, Fragata Libertad, se encontraba sobre la misma para sacar una fotografía del grupo. Si bien fueron muchos los chicos que cayeron al agua, vecinos de la villa lograron rescatar con vida a varios de las gélidas aguas del río, pero 8 alumnos y la directora de la escuela fallecieron aquel día. Iban a pasar 3 días en la zona, junto a sus profesores y autoridades. Habían sido premiados por sus buenas notas con este viaje a la Patagonia. Y yo estaba en ese lugar, muchos años después. Observaba el entorno donde había estado emplazado el puente colgante, y me senté en un banco de cemento que había junto a los asadores, y me puse a observar el trágico lugar. Pensé, quizás aún puede haber el registro paranormal de los hechos, que quedaron plasmados en el éter.
y como recorriendo el velo del tiempo, empecé a percibir que el agua del río en esa área estaba turbulenta, justo en la línea debajo de donde estuvo la pasarela que al cortarse cayó al río Chubut con los Infantes. Si bien había pasado muchos años de esto, estaba ahí en el mismo lugar. Entonces tomé mi celular y comencé a tomar fotografías del lugar y luego, al apilarlas y ampliarlas, y para mi sorpresa, empezaron a mostrarse. Hace unos días atrás sucedió un nuevo aniversario de otro hecho trágico que marcó mi vida. Fue el atentado a las Torres Gemelas. Fue un día que nunca más olvidaré. Yo estaba trabajando en la oficina cuando por la radio empezaron a escucharse las noticias urgentes de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Parecía una película de Hollywood, pero increíblemente era real. Luego, al llegar a casa, las imágenes en la TV mostraban las escalofriantes escenas y mensajes de desesperación de las personas rehenes de esa locura. Y así pegados a la pantalla todo ese día, asombrados por tamaña desgracia, queriendo saber qué más pasaría, qué verdad había escondido, qué repercusiones mundiales se desencadenarían ante estos hechos. Obviamente un repudio generalizado, alerta y espanto. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, también conocidos comúnmente por los numerónimos 11S en español o 9/11 en inglés, fueron una serie de 4 ataques terroristas suicidas de corte yihadistas, cometidos en los Estados Unidos la mañana del martes del 11 de septiembre de 2001 por el grupo terrorista Al-Qaeda. Fueron los atentados terroristas más mortíferos de la historia, dejando 2.996 muertos y alrededor de 25.000 heridos. Esa mañana, 4 aviones comerciales que viajaban desde el noreste de Estados Unidos a Los Ángeles y San Francisco fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas de Al-Qaeda. Los secuestradores estaban organizados en 3 grupos de 5 secuestradores y un grupo de 4. Cada grupo tenía un secuestrador que había recibido entrenamiento de vuelo y se hizo cargo del control de la aeronave. Su objetivo explícito era estrellar cada avión contra un edificio prominente, causando bajas masivas y destrucción parcial o completa de los edificios atacados. El primer avión en alcanzar su objetivo fue el vuelo 11 de American Airlines. Fue estrellado contra la torre norte del complejo del World Trade Center en el Bajo Manhattan de la ciudad de Nueva York a las 8:46 am. 17 minutos después, a las 9:03 am, la torre sur del World Trade Center fue golpeada por el vuelo 175 de United Airlines. Ambas torres de 110 pisos se derrumbaron en 1 hora 42 minutos, lo que llevó al colapso de otras estructuras del World Trade Center, incluida el 7 World Trade Center, y dañó significativamente los espacios circundantes. Un tercer vuelo, el vuelo 77 de American Airlines, que había despegado del Aeropuerto Internacional de Dulles, secuestrado sobre Ohio, fue estrellado a las 9:37 am contra el lado oeste del Pentágono, sede del ejército estadounidense, en el condado de Arlington, Virginia, causando un colapso parcial de ese lado del edificio. El cuarto y último avión secuestrado fue el vuelo 93 de United Airlines en dirección a Washington, D.C.
Los pasajeros del avión intentaron recuperar el control de la aeronave de los terroristas y finalmente desviaron el vuelo de su objetivo previsto. Se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, a las 10:03 a.m. Los investigadores determinaron que el objetivo del vuelo 93 era el Capitolio de los Estados Unidos. Los hechos paranormales tras el atentado del 9/11 no tardaron en suceder. Se han registrado algunos fenómenos inusuales luego de la tragedia del 2001. 23 años han pasado del terrible y traumático acontecimiento que marcó la historia de Estados Unidos, luego de que fueran derribadas las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Este hecho marcó a la sociedad e impactó a quienes vivieron de cerca la muerte de miles de personas. Este acontecimiento, que fue transmitido en cientos de medios internacionales, vio a más de 3.000 personas ser víctimas del impacto de 2 aviones contra el World Trade Center, destruyendo por completo estas importantes edificaciones del país. De acuerdo con los informes entregados por las autoridades, en este atentado terrorista murieron 2.753 personas en Nueva York, entre lo que estaban incluidos bomberos y paramédicos, además de 60 policías que socorrieron a los heridos y afectados. Lo curioso de esta fecha es que han surgido distintos relatos relacionados con apariciones fantasmales, fenómenos paranormales y hechos inexplicables. Algunos quedaron registrados en videos y fotos, mientras que otros corren voz a voz de quienes los presenciaron. Una vez los 2 aviones se estrellaron contra la Torre Sur y la Torre Norte, las aterradoras imágenes que invadieron al mundo fueron las del fuego y el humo consumiendo por completo las edificaciones. Sin embargo, uno de los detalles que dejó sin palabras a los espectadores fue un supuesto rostro que apareció entre el humo que salía de las ventanas, el cual se formaba en el aire. Un video que le dio la vuelta a la internet fue el de las misteriosas figuras casi transparentes que flotaban y se desplazaban sobre los escombros de los edificios. En el material se detalla el equipo de rescate que trabaja en las operaciones respectivas para hallar cuerpos y sobrevivientes, pero nadie se percata de este inusual comportamiento. Esta es la llave que le llamamos la llave de la esperanza. Esta llave significó el rescate de cientos y cientos de personas ese horrendo día. William Rodríguez, último sobreviviente del ataque a las Torres Gemelas. Soy William Rodríguez, último sobreviviente del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, y esta es mi historia. En 1996, mientras yo trapeaba las escaleras en los pisos de arriba, por ahí por los pisos 90, me he resbalado y me he ido con el trapeador y la buqueta del agua, todo un piso de escalera. Me hice daño en la espalda y no podía salir de las escaleras. Las escaleras, 3 pisos consecutivos, las puertas no abrían. Las puertas decían no re-entry, no hay reentrada. Entonces yo hago una demanda laboral donde yo demando, no por dinero ni por el tiempo que estuve herido fuera del trabajo, sino que demando por un radio y la llave maestra para poder abrir las puertas en caso de una emergencia. Y solamente en el World Trade Center habían 4 llaves maestras y la que yo estaba pidiendo que sería la 5ª, y tuvieron que darme la llave. ¿Quién diría que la ironía de la vida
que el 11 de septiembre esa llave iba a ser crucial para la salvación de cientos de vidas. El Boeing 767 de American Airlines despega desde el aeropuerto de Boston con destino a Los Ángeles, con 92 personas a bordo. A las 8:15, otro Boeing de United Airlines, con 65 personas a bordo, despega del mismo aeropuerto, también con destino a Los Ángeles. A las 8:19, el avión de American Airlines es secuestrado y desviado hacia Nueva York. A las 8:46 se estrella contra la torre norte del World Trade Center en Manhattan. Minutos más tarde, a las 8:52, el avión de United es secuestrado y desviado hacia Nueva York. 9:03 se estrella contra la torre sur del complejo de las Torres Gemelas. El mundo se paraliza. A las 9:59, la torre sur se desploma, producto del fuego y de los daños. 10:28, cae la segunda torre. La norte colapsa y las Torres Gemelas dejan un enorme hueco en Manhattan. Llego al trabajo, voy directamente al sótano de la torre número 1, la torre norte. Y cuando estamos ahí hablando sobre la distribución del trabajo, a las 8:46 se oye una explosión bien fuerte que nos levanta en el aire, el piso comienza a temblar, las paredes se rompen, se rajan, el techo en falso se derrumba encima de nosotros, los rociadores contra incendios comienzan a botar agua, se activan, todo el mundo desorientado porque nadie sabe lo que está ocurriendo. Mi supervisor empieza, es una bomba, porque no tiene ventanas, no sabemos qué está ocurriendo. Y todo el mundo llorando, todo el mundo gritando, y en el pasillo que llevaba a mi oficina, se ve un hombre a lo lejos gritando, explosión, explosión, con las manos extendidas, temblando. Y yo lo veo, yo digo, ¿pero qué pasa? Y tenía lo que parecía ser tela cubriéndole la punta de los dedos. Cuando comienza a secarse, ay, Dios mío, empezó a gritar y a llorar, porque lo que yo veo es que aquel hombre lo que tenía colgando de las manos era su piel. Se le había arrancado toda la piel de debajo de las axilas hasta la punta de los dedos y se le había pelado en los dos brazos. Cuando tomo el teléfono de la oficina para llamar a otra explosión bien fuerte y nos sacude el piso empieza a temblar y te da la sensación de que era un terremoto. Síganme. Yo conozco muy bien el edificio y sé por dónde salir. Y comienzo a liderar este grupo y al señor quemado me lo echo a la espalda porque nadie lo quería tocar. Salgo del subsuelo, voy a una rampa por donde entran los camiones. Al subir al final de la rampa, ahí es cuando yo me miro para ver qué era lo que ellos miraban. Y ahí es que veo el agujero por donde entró el avión. Veo el fuego y veo escombros cayendo que después me entero que era la gente que se estaba tirando. Ahí está. Escapando de las llamas y buscando distinta muerte, a fin de cuentas. Y entonces al regresar al sótano nuevamente de la Torre Norte, me encuentro con el oficial de la policía de la unidad canina. Y entonces me dice, Willy, tienes la llave, porque la policía sabía que habían 5 llaves y yo era el único que tenía la llave en ese momento. Y entonces yo digo, mira, acá la tengo. Y él me dice, vamos, síganlo a él, dice el policía, síganlo a él. Él conoce muy bien el edificio y tiene la llave maestra. Wow, la llave maestra, los bomberos dijeron, vamos con él. Y ahí pues comienzo a abrir las puertas y a sacar gente. Yo iba y les decía, no, ustedes se tienen que ir, tienen que seguir mi voz. Cuando había mucho humo, porque había humo en muchas oficinas, sigan mi voz, síganme por acá, y los llevaba hacia las escaleras, abría las puertas de las oficinas que estaban atascadas, ahí entraban los bomberos,
todas esas personas que tenían escritorios frente a las ventanas, todas esas ventanas se destruyeron. Y esos vidrios se le incrustaron a la gente en las caras, en los brazos. Yo vi mucha gente con sangre, con vidrios en las caras. Y sigo tratando de sacar gente, la mayor gente posible, en el menor tiempo posible. Seguí al 35, al 36 sacando gente, llego al 39. Al llegar al piso 39, David Lim, el policía de la autoridad de puerto, y 2 bomberos, jefes de bomberos, cuando estamos hablando, de momento se oye de la otra torre, bien fuerte, pero bien poderoso. Y eso sacude el edificio de una forma tan horrible que en el edificio de nosotros se oye pa, 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 pa. Y en el radio se oye, perdimos el 65, perdimos el 65. Y yo pregunto, ¿qué quiere decir eso? Y me dicen que el piso 65 ha colapsado internamente, piso por piso, en un efecto dominó, dentro de la torre hasta el piso 44. Y yo desesperado, tenemos que subir, Y el policía me dice, no, Willy, tú has hecho mucho, pero a ti no te pagan por esto. Y yo me enojo y jamás olvidé esas palabras. A ti no te pagan por esto. Como que yo necesitaba que me pagasen para yo ayudar a salvar una vida. Y dije, no, tú estás equivocado, yo voy a subir. Y dice, no. Tú eres un civil y eres mi responsabilidad. Mejor tomas y te vas. Y me ayudas con el hombre que está en el piso 27, el parapléjico, para que lo puedan sacar. Pero a mí me habían dicho, cuando yo gané el caso de tener la llave maestra, de que si yo perdía esa llave por alguna razón, yo tenía que pagar por el cambio de cada cerradura del edificio. Imagínate la millonada. Y que me despedían al tiro. Y yo le digo, mira David, yo voy a hacer una cosa. Yo te voy a ayudar a sacar a este hombre fuera del edificio. Pero yo regreso porque yo la llave no se la puedo dar a nadie. Mira qué estupidez. Mira qué estupidez. Cuando llegamos al vestíbulo del edificio, el lobby número 1, miro hacia mano izquierda, ya la torre sur sí se había derrumbado. Y cuando miro y bajo la mirada, Dios mío, he visto lo más horrible que he visto en mi vida. He visto todos los cuerpos de las personas que se tiraron. Cuerpos irreconocibles. Y cuando yo digo esto, yo oigo, ¡corre! 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 Y yo veo a la policía corriendo al cruzar la calle y lo único que yo veo es un camión de bomberos estacionado al mismo frente del edificio. Y corro hacia la estación, hasta el camión y me tiro debajo. Y el edificio empieza a derrumbarse encima de mí. Y yo quedo atrapado bajo los escombros. Y el camión bajando, se está aplastando. Y estuve ahí horas debajo del camión, atrapado, con la bendición divina de que cuando yo salgo y corro y gritan corre, 2 cadenas de televisión dijeron el último hombre en salir, o en inglés the last man out, último hombre en salir fue en esa área. Y ellos señalan el área donde yo me había tirado. Y ahí empieza la búsqueda. Y empiezan a buscar bajo los escombros. Y cuando yo oigo, yo empiezo a gritar, ¡auxilio, auxilio, auxilio! En inglés. Y a él, lejos yo oigo, ¿are you okay? Pero lejos, me sacan de debajo del camión. Yo veo una luz de una linterna y una voz que decía, this way, hacia acá. Y yo empiezo a correr hacia la linterna. Y cuando llego a la linterna veo la palabra ambulancia al revés. Y ahí me meto en la ambulancia y me dan oxígeno. Y estoy recuperándome. ¿Y qué hago? Cuando me recupero, corro nuevamente hacia donde estaba el camión para tratar de ver si había más personas.
There was an explosion. We were on the support floor, which is a basement. Guy came in running. All his skin was out of his body. Oh my God! All his skin was out of his body. We took him out. We ran out. We heard a lot of rumbling. I went back in. We're talking about the worst thing I ever seen in my life. Nothing compares to it. And when I look up and I see that the building is gone, it's just like I'm totally in shock. Hecho héroe nacional, me han dado condecoraciones como hombre del año, me han dado cuanta condecoración te puedas imaginar, pero yo no soy héroe. Los héroes para mí murieron el 11 de septiembre. Fueron aquellas personas que trataron de ayudar a los demás que no pudieron tener esa segunda oportunidad. Yo soy un sobreviviente. En estos hechos también se recogió el testimonio de un sargento de policía llamado Fran Marra, quien afirmaba presenciar la aparición de una enfermera vestida con el atuendo de la Cruz Roja de la Segunda Guerra Mundial. El hombre contó la característica de este ser, confirmando que la vio claramente con sus ojos en medio de la crítica situación. No obstante, el sargento no fue el único en ver a la mujer, ya que otras personas la describieron e indicaron que desaparecía en estos lugares. Según recoge el portal Mundo Esotérico Paranormal, en el nuevo edificio que se construyó en Estados Unidos, en la misma zona del World Trade Center, se han registrado extraños sonidos que provienen del área. Se trata de un misterioso y escalofriante zumbido que se asemeja mucho a varias alarmas sonando sin control al tiempo. El desconocimiento se ha apoderado de quienes escuchan este ruido. Ya no se sabe si tenga una lógica o algo extraño detrás. De acuerdo con versiones de algunas personas que visitan el nuevo edificio One World Trade Center, se dice que en este mismo sitio, si se está ubicado entre los pisos 93 y 99, a la medianoche o a las 3 de la madrugada, se puede apreciar un avión fantasma chocando. Otro hecho conmovedor sucedió cuando un avión que transportaba a los jugadores del equipo de fútbol chapecoense brasileño se estrelló en la noche del lunes 28 de noviembre del 2016, cuando se aproximaba al aeropuerto José María Córdoba de la ciudad colombiana de Medellín. El vuelo 2933 de la aerolínea La Mía, conocido por su trágico final con el equipo de fútbol chapecoense a bordo, había servido previamente a otros equipos de renombres, como Atlético Nacional y la selección argentina. Pese a los conflictos anteriores relacionados con problemas de combustibles, la compañía continuó con sus operaciones regulares en el mercado de vuelos charters. Solo se salvaron 6 personas: los futbolistas Elio Nato, Alan Russell
y Jason Follman, un periodista de Chapecó, Rafael Hensel y 2 tripulantes bolivianos, Ximena Suárez y Erwin Tumiri. Cuando las tragedias suceden, muchas personas piensan que dichos acontecimientos se dieron en lugar por azar del destino. Sin embargo, hay otras personas que piensan que determinados hechos pueden tener un trasfondo más allá de este mundo. 28 de noviembre de 2016, uno de los días soñados para el club futbolístico brasilero Chapecoense. Ese mismo día, el equipo disputaría la final de la Copa Sudamericana, una de las copas más importantes para el fútbol mundial. Todo parecía inclinarse a favor del equipo brasilero. Antes de que el equipo partiera rumbo a Colombia, se sentía una atmósfera de felicidad, prosperidad y mucha ilusión. El vuelo 2933 de la línea Lamia despegaría desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, Bolivia, con destino a Colombia, Medellín, en donde su rival los estaría esperando, sin imaginarse jamás su triste tragedia. Luego del despegue todo parecía marchar bien, hasta que el piloto se percata de la falla eléctrica total, sin combustible. El resto es historia. Como todos ya sabemos, cuando sucede una tragedia, inmediatamente surgen diferentes mitos que envuelven ese hecho, dándole un punto de vista misterioso y hasta aterrador. En Parafantástico demostraremos los hechos paranormales del accidente de Chapecoense, dejándote como siempre, a modo personal, la última palabra. Una de las primeras especulaciones paranormales que se generan en el accidente fue la relación entre el nombre de la empresa de vuelo, Lamia, y la criatura mitológica llamada Lamia, la cual surge de la antigua Grecia. Lamia se conoce como una figura femenina, demoníaca y extremadamente seductora, cuyo fin es alimentarse de la sangre y la energía de los seres masculinos. Hija de Poseidón, el dios de los mares, y amada por Zeus, el supremo dios griego, se conoce por ser una asesina implacable y con características aterradoras, como no poder cerrar sus ojos nunca y tener que quitárselos para poder descansar. En la actualidad, se dice que hay más de una Lamia, y que su imperio se sitúa en el famoso Triángulo de las Bermudas, ubicado en el Océano Atlántico, donde han acontecido hechos realmente misteriosos, como desapariciones y hasta viajes en el tiempo. Mucha gente vincula el nombre de estos seres con la tragedia del avión, ya que también Lamia es como un sinónimo de maldición para algunas culturas. Los más supersticiosos relacionan la intervención de Lamias en el accidente con la salvación de la azafata Ximena Suárez, ya que las Lamias no atacan a su mismo género. Otro de los hechos paranormales vinculados con el accidente del 28 de noviembre de 2016 es la aparición de diversos fantasmas en la escena de la tragedia, como la de un niño que guió a los rescatistas revelándole la ubicación de Alan Ruschel, uno de los supervivientes que en ese momento se encontraba en estado crítico. Apareció en la red una foto del portero fallecido, Marcos Danilo Padilla, pero lamentablemente no hemos encontrado pruebas para afirmar que dicha foto es real y no un montaje. Eso queda a criterio tuyo. Se dice que en el funeral de los jugadores también hubieron hechos paranormales, como esta virgen que lloraba o la presencia de fantasmas. En Parafantástico encontramos el video original de este funeral, y como podrán apreciar, no se observa la presencia de esas manchas blancas que podrían ser fantasmas, sino que se trata de un simple montaje. Aunque no descartamos esta idea, ya que varios testimonios afirman ver cosas extrañas en dicho funeral. Para nosotros, la casualidad más escalofriante es la relación del piloto Miguel Quiroga y su padre Orlando Quiroga. Orlando murió en un accidente aéreo en 1963, cuando Miguel apenas tenía 1 año. Se sabe que lo último que le dijo Orlando a su hijo antes de morir fue: "Algún día volaremos juntos". A lo largo de su vida, Miguel se esforzaba mucho por ser un gran piloto, como su fallecido padre. Se decía que estudió obsesivamente para ser como él. Hemos tratado de ser lo más objetivos posible, pero como ya sabemos, tú eres el que decide si todo esto es casualidad o algo que ni siquiera las personas podemos comprender.